Muy bien, continuamos en Somos Debate esta noche con muchos contenidos políticos, con muchos temas de interés para la provincia, para la región. Bueno, esta noche está con nosotros el presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, diputado provincial Julián Galdeano, integrante de comisiones en la legislatura santafesina, presidente de Presupuesto y Hacienda, ni más ni menos, ¿no? ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Fácil tarea, muy bien, un gusto. Encantado de recibirlo y gracias por venir. Por favor. Bueno, ¿lo escuchó, ministro? Hablar de la reforma constitucional. Sí. ¿Qué opina la Unión Cívica Radical de este tema? Bueno, el radicalismo tiene una posición histórica de acompañar los procesos de reforma que nunca se concretaron en Santa Fe. 4 o 5 gobernadores hablaron de eso siempre y nunca se llegó. Incluso el radicalismo en su momento definió una posición reformista aún cuando el justicialismo estaba en el gobierno. Más aún hoy, que es una iniciativa del propio gobierno que integramos. Entendemos que hay cuestiones de urgencia, que es necesario adecuar nuestra Constitución, como bien se dijo acá, la Constitución reformada nacional. Hay cuestiones de nuestra propia organización institucional como provincia que sería importante modernizar. Una de ellas es la autonomía municipal, otra de ellas tiene que ver con la independencia del Ministerio Público Fiscal, tiene que ver con lo que acá mencionabas respecto a la duración del mandato de los presidentes de comunas. Sí, es un reclamo de ellos, ¿no? Bueno, También. Con las propias periodo de sesiones ordinarias de la legislatura, nosotros debemos ser los pocos en el país que tenemos 7 meses solamente de trabajo ordinario en la legislatura provincial, realmente un despropósito. Mucha gente cuestiona eso, ¿no? La legislatura santafesina debería trabajar un poquito más. Y es cierto, ¿no? Eso, y tiene que ver en primer lugar con esto, por lo pronto son 7 meses al año. Es un resabio de una organización política hecha en las épocas donde todavía no había ni rutas ni automóviles, entonces, y las distancias eran mucho mayores en una provincia tan extensa, pero hoy ya no tiene justificación alguna, de modo que hay muchas cuestiones, o son varias las cuestiones. Se han dado avances tecnológicos también que permiten hoy una difusión realmente en tiempo real. Inmediato, ¿no? Cosas, ¿no? Creo que esas son cuestiones que sería importante que las incorporemos a nuestra propia Constitución. Sería importante que generemos autonomía municipal. Yo insisto en algo, el modelo de organización política en el mundo va hacia la descentralización, va a jerarquizar las comunas, las regiones, los municipios, las alcaldías, depende del lugar del país que se trate, el nombre que tengan, y nosotros venimos de un proceso en la Argentina de muchísima concentración en el Estado Nacional, no solo económica, política, discrecional y ausencia de federalismo. Lo relaciono con esto que también se mencionaba antes de la carta de intención firmada por el gobierno nacional con los gobernadores, tiene que ver con recuperar el federalismo. Recuperar el federalismo implica darle más autonomía a las provincias y que las provincias a su vez la asignen a los municipios, y para eso necesitamos una reforma de la Constitución. Bueno, entendemos que hay una posición a priori de la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria de acompañar el proceso. Después veremos si eso se arriba a los consensos suficientes como para efectivamente materializar la reforma. Bueno, es una posición que en alguna medida es coincidente con la que está expresando el gobierno provincial, ¿no? Es decir, las otras fuerzas políticas acompañan esta idea, se podrá avanzar en este tema más rápido, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con que se marquen tiempos que sean coincidentes con los políticos el año que viene? Porque estamos en agosto, se lanza este tema, se nos termina el año enseguida, porque si las rondas de consultas se hacen rápido, llegaremos a fin de año, y después entramos en un año electoral. El año que viene es un año electoral. Nosotros no hemos discutido, no hemos debatido en el radicalismo institucionalmente acerca de la oportunidad de la reforma. Entendemos que va a ser un debate que tengamos una vez que lleguemos a un consenso o a un núcleo de coincidencia, como se dice en estos casos, para ver qué temas reformados y con qué alcance. Mi posición personal es, en principio, que no sé si es lo mejor contaminar una elección local o provincial con el debate de la constituyente. Pero bueno, también hay realidades, porque la propia sociedad, que muchas veces nos pide calidad en el debate público, después cuando uno hace más de una elección o se convoca en más de una fecha, dice, bueno, pero ¿cuántas veces tenemos que ir a votar? Lo que sale en las campañas, entra todo un debate, entonces hay que ir buscando una posición intermedia entre esas
concepciones o visiones que son legítimas. Diputado, le hago una consulta como presidente de la Unión Cívica Radical. Usted sabe que lo hemos consultado con legisladores nacionales, del radicalismo, con el presidente de la convención. Estuvo aquí hace muy pocos programas, el senador Borla, charlando sobre este tema, ¿no? Las políticas de alianzas de la Unión Cívica Radical en alguna medida han encendido un debate interno dentro del partido que no sabemos si se ha dado ya institucionalmente el debate, pero al menos en las voces de los hombres del radicalismo se da. El radicalismo tiene un socio provincial que es el Frente Progresista y hay sectores del radicalismo que da la sensación de que se han acercado a Cambiemos en una suerte de asociación de ideas o de coincidencia de ideas. Dentro del radicalismo, ¿hay debate interno por este tema? ¿Hay cruces de opinión por este tema? ¿Dónde debe estar el radicalismo? Porque evidentemente el socio provincial y este otro aliado nacional que es Cambiemos no están muy bien en relaciones, ¿no? El socialismo. Es cierto, a uno no le gustaría que las relaciones fueran mucho más armónicas entre nación y provincia. Creo que son a la hora de la gestión, pero no a la hora de las declaraciones públicas. Y eso obviamente que genera una incomodidad a los radicales de Santa Fe, por lo menos. El radicalismo tiene debate interno sobre estos temas, tiene miradas distintas, tiene matices, pero en el fondo creo yo que la mayoría decimos más o menos lo mismo. Esto es, nadie hoy está pensando en dictaminar un certificado de defunción al Frente Progresista y nadie hoy está pensando que no hay que consolidar Cambiemos como un espacio de gestión nacional, porque en definitiva el radicalismo es un partido nacional y se debe a una estrategia para todo el país y no solamente para una provincia. Nosotros aspiramos a mantener la historia política que tenemos en el Frente Progresista y tornarla lo más compatible posible que esté a nuestro alcance con nuestra decisión nacional. Sabemos que a veces no es fácil, sabemos que a veces genera una situación de incomodidad, vemos declaraciones públicas a veces de funcionarios nacionales respecto del gobierno de la provincia o viceversa, que obviamente nos colocan en una posición de bastante incomodidad porque tenemos una visión positiva de lo que está pasando en la Argentina y tenemos un compromiso y un análisis muy favorable de la gestión provincial. Así que cuando alguien, de alguna manera, con quien tenemos una relación, una alianza o una coalición política en un plano, cuestiona a la otra, obviamente que caemos un poco en la volteada y eso no nos es grato. Pero en definitiva el radicalismo hoy, en su gran mayoría, así como el 99% de los radicales, acompañamos la candidatura de Miguel Lifchi, ese mismo porcentaje acompañamos la candidatura presidencial de Mauricio Macri en Cambiemos, de modo tal que la gran mayoría del radicalismo está orientado a mantener esta situación que tiene que ver con los compromisos que el radicalismo fue asumiendo en su historia política en Santa Fe y en su organización nacional. Además de una mirada democrática, evidentemente dentro del partido tiene que haber líneas de pensamiento diferentes, ¿no? O por lo menos siempre lo ha sido así dentro del radicalismo, ¿no? Sin duda. Desde la época de Balbín y Alfonsín, donde había dos polos de pensamiento completamente diferentes. Sí. Ricardo Balbín era una cosa, Raúl Alfonsín era otra, ¿no? Hoy el radicalismo tiene corrientes de pensamiento, sin duda, pero en el fondo tiene capacidad de síntesis. Y esa capacidad de síntesis se vio en esta última renovación de autoridades, donde logramos una unidad partidaria, tanto en la Unión Cívica Radical a nivel provincial, como en la Juventud Radical, en las organizaciones departamentales. Creo que en el fondo comprendimos que si bien nos apasionan las elecciones internas y las renovaciones partidarias en un proceso de discusión, también era importante en esta etapa del país dar una señal de madurez y ponernos de acuerdo, y eso es lo que estamos logrando. Reitero, con miradas distintas a veces, pero tratando de dar un camino común. Diputado, bueno, usted preside Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, y bueno, y uno de los temas importantes, uno de los temas que la provincia debate permanentemente es el de esto del endeudamiento, esto de la necesidad de financiamiento externo para poder avanzar en obras de infraestructura y de temas que... ¿Cómo están mirando este proceso que se está dando en la provincia, ¿no? De endeudamiento y de la necesidad de fondos líquidos para poder afrontar obras? Nosotros acompañamos, obviamente, que el mensaje del Ejecutivo. Entendemos que la ley que sancionó hace poco la legislatura permite y da una capacidad de financiar obras de infraestructura que normalmente no se pueden afrontar con el propio presupuesto en un solo ejercicio. Las tasas del día de hoy no son las mejores, pero tenemos que tener preparada la emisión para el momento que esto mejore. Creo que vamos a estar
una tasa menor al 9%, lo cual es importante. No nos olvidemos que provincia de Buenos Aires el año pasado tomó hasta el 35% deuda y eso es carísimo en un crédito que realmente condiciona mucho lo que viene. Nosotros una tasa esa hubiera sido mejor una menor, pero la coyuntura internacional hoy nos marca eso y creo que podemos llegar a una buena tasa, una provincia sin deuda, con gran capacidad de pago. Bueno, va a permitir afrontar unas cuantas obras de infraestructura en una provincia donde ya de por sí hay un gran presupuesto para vialidad, mejorado muchísimo en esta etapa, hay un compromiso de las obras por parte del Estado Nacional y en el conjunto se hace un combo de intervención en obras de infraestructura importantes, realmente de envergadura. Bueno, realmente es un panorama bastante interesante que se plantea si se estabiliza también un poco la economía nacional, ¿no? Porque estamos tropezando también con problemas que son estructurales de una economía en un país que no tiene energía, de un país que no tiene gas, de un país que no tiene petróleo, de un país que tiene recursos económicos prácticamente destruidos, ¿no? La verdad que es preocupante el estado en el que se recibió la Argentina y la necesidad de sincerar la economía tiene un costo y un gran esfuerzo de toda la población. Lo estamos viviendo hoy con la economía en un nivel de amesetamiento importante. Lo trascendente de esto también es que si uno consulta en la sociedad argentina hoy, hay incertidumbre acerca del presente. No sé si voy a conseguir mi trabajo, si mi negocio va a prosperar, como venís, pero cuando alguien pregunta acerca del futuro hay optimismo. Y eso es sano para una economía porque ni bien se produzca el primer despegue que tiene que ver con la inversión de obra pública, que tiene que ver con el éxito del programa de sinceramiento fiscal, que tiene que ver con la reparación a los jubilados, que tiene que ver con la inversión que el Estado Nacional va a hacer en las provincias, a partir de ahí reactivar el consumo, reactivar los puestos de trabajo mismo que ha perdido la construcción, por ejemplo, a pesar de que acá en la ciudad de Santa Fe ha crecido el índice de trabajo de la UOCRA, en el resto del país esto no ha sido así. Creo yo que si la economía despega, hay certeza, los programas de inversión internacional, nosotros estamos recuperando como país un lugar en el mundo, pero las inversiones no se producen de un día para el otro, los proyectos de inversión llevan su tiempo, y bueno, y tenemos que estar preparados, y bueno, sobrellevar la coyuntura con el mayor entendimiento de que hay una situación social preocupante y en eso tiene que haber una gran sensibilidad por parte del gobierno. Yo creo que estamos encaminándonos a un proceso de despegue de la Argentina que lo vamos a ir viendo en los próximos tiempos. Controlar la inflación, distribuir mejor la riqueza en el territorio nacional, no concentrar, creo que son pasos importantísimos, aparte de haber eliminado el cepo, sincerado las tarifas, todo, que sin duda son decisiones que alguien tenía que tomar, porque si no nosotros veníamos en un camino muy cercano a ser un país como Venezuela. Diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Somos Debate esta noche. No, ha sido muy amable. Muy bien, con el diputado Julián Galdeano entonces estamos cerrando este otro bloque de programa. Vamos a la pausa, ya volvemos.